Hola, buenas tardes a todos. Pues a mí me toca presentar el tema de fibrosis quística y para comenzar vamos definiendo a esta enfermedad. La fibrosis quística es un trastorno genético caracterizado por la producción de sudor con un alto contenido en sales y de secreciones mucosas con una viscosidad anormal. Esta enfermedad va a afectar a las células que producen moco, sudor y jugo digestivo. Estos líquidos secretados normalmente son ligeros y resbaladizos, pero en las personas con fibrosis quística hay un gen defectuoso que hace que estas secreciones se vuelvan pegajosas y espesas, y en lugar de actuar como lubricantes, estas secreciones van a tapar los tubos, conductos y pasajes, especialmente en los pulmones y en el páncreas. El gen involucrado a esta enfermedad va a ser el gen CFRT, que es el regulador de la conductancia de fibrosis quística. Su ubicación cromosómica va a ser en el cromosoma 7, en el brazo largo, en la región 31.2, y su locus o punto de ruptura se mencionaba que se han identificado más de 1250 mutaciones, pero un 70% de los casos va a estar causado por el alelo F508. Y lo que ocurre aquí es una delesión de la fenilalanina en la porción 508 del gen, de ahí viene su nombre F508. Aquí podemos ver en la imagen que hay una delesión de un triplete donde debería de ir una fenilalamina y no la hay. Entonces, lo que va a pasar es que no se va a producir esta fenilalamina que nos va a ser de importancia para la producción de una proteína. Bueno, y esta proteína que les menciono es la proteína CFTR, que es una proteína de canal que regula la salida de iones cloro a través de la membrana. Esta proteína va a poseer tres dominios, que van a ser el dominio MSD, que se refiere al dominio transmembrana, que permite que la proteína se una a la membrana de la célula y forme un canal. Y aquí tenemos el dominio tanto MSD1 como MSD2. También tenemos el dominio NBD, que es el dominio que se une a los nucleótidos. Estos dominios lo que nos van a permitir es la hidrólisis de la ATP. Entonces, una vez que se hidroliza este ATP, se abre el canal y pueden salir los iones de cloro. Y también tenemos el dominio R, que va a ser el regulador de los NBD. Este como tal va a regular la actividad del canal. Aquí tenemos nuestro dominio R, que va a ser activado por proteínas quinasas para que se abra el canal y puedan salir los iones cloro. En condiciones normales, esta proteína CFTR permite la salida de iones cloro hacia las cavidades epiteliales cubiertas por moco, y con esta salida de iones cloro también se produce la salida de iones de sodio, y a su vez sabemos que el sodio atrae agua. Entonces, al atraer agua, se permite que este moco sea resbaladizo y por lo tanto haya paso de sustancias. Sin embargo, en la enfermedad de fibrosis quística no hay una correcta salida de iones cloro. Por lo tanto, no hay salida también de iones sodio, ya que, como sabemos, todo se basa a partir de un gradiente osmótico. Entonces, como no hay salida de iones de sodio, tampoco hay paso de agua. Y al no haber paso de agua, este moco va a ser más viscoso, lo cual nos va a traer una serie de repercusiones que más adelante les voy a mencionar. Y pues aquí, la importancia de la delesión de la fenilalamina es que como no hay fenilalamina, esta va a ser necesaria para la unión de los dominios de la proteína. Entonces, como no hay fenilalamina, no hay una correcta unión de estos dominios y por lo tanto no hay una correcta funcionalidad de esta proteína. También es importante mencionar que
la mutación de la que vamos a estar hablando es por ausencia de esta proteína, ya que esta es la mutación que se presenta en el 70% de los casos. Sin embargo, hay otros tipos de mutaciones que son clasificados desde el 1 hasta el 5 y pues estos pueden ser por una síntesis defectuosa de esta proteína, por un defecto en el procesamiento y maduración de esta proteína, por defectos en la regulación o actividad de este canal, por una conductancia disminuida de esta proteína o por una función reducida y a su vez que haya una síntesis reducida de esta proteína. Entonces es como una pequeña clasificación de cómo podemos identificar las mutaciones en esta proteína. Ahora vamos con su patrón de herencia. Esta enfermedad de fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva y decimos que es autosómica recesiva por su ubicación, que es una falla en el cromosoma 7 y no en un cromosoma sexual, y porque la mutación en solo una de las copias del gen no es suficiente para producir la enfermedad, ya que la copia normal produce la suficiente proteína. Y pues aquí tenemos una imagen de cómo sería la distribución de este gen mutado. Tenemos una pareja de individuos portadores del gen mutado y vemos cómo sería su descendencia. Hay un 25% de probabilidad de que los hijos sean sanos, que tengan su gen correctamente. Tenemos un 50% de probabilidad de que los hijos sean portadores de este gen defectuoso. Y tenemos un 25% de probabilidad de que el individuo se enferme por tener este gen defectuoso. Ahora pasando con la incidencia, se mencionaba que es más común en los individuos caucásicos y que la incidencia va a ser variable y menor común en poblaciones asiáticas y africanas que en las europeas y norteamericanas. Por mencionar algunos ejemplos, en Europa se decía que 1 de cada 3.000 nacimientos, en Irlanda 1 de cada 1.400 y en Finlandia 1 de cada 25.000 nacimientos. Y pues también, según la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, en México se presentan cada año alrededor de 350 nuevos casos. Aquí tenemos también una imagen de cómo sería la incidencia de esta enfermedad en varias regiones del mundo. Y pues pasando con su mortalidad y esperanza de vida, la mortalidad se va a ver relacionada según el tipo de mutación, ya que, como recordamos, va a haber unas que sí va a haber síntesis de esta proteína, pero en menor grado, o situaciones así. Y pues también va a tener que ver mucho la edad con la cual se diagnosticó la enfermedad para poder ser tratados estos pacientes y también la infraestructura del país para el manejo y seguimiento de estos pacientes. Y pues aquí un dato un poco alarmante es que en México la esperanza de vida en pacientes con fibrosis quística es solo de 18.5 años y el diagnóstico suele ser 2 o 3 años después de que nace esta persona. En su etiología, la fibrosis quística se va a caracterizar por alteraciones en esta proteína CFTR, que va a jugar un rol en la regulación hidroelectrolítica de membrana, lo que provoca cambios en las características de las secreciones exócrinas. Y pues aquí, la ausencia de esta proteína CFTR funcional a nivel de la membrana epitelial va a producir un sudor con un alto contenido de sales, que va a estar asociada a un riesgo de deshidratación hipotónica, y a su vez estas secreciones mucosas con una viscosidad anormal van a producir éstasis, obstrucción e infección bronquial. Ahora pasando con su fisiopatología, pues como tal el motivo va a ser un defecto genético en la proteína CFTR. Aquí, pues, el defecto nos va a producir una pérdida en la secreción de iones de cloro. Y pues esta pérdida en la secreción
nos va a llevar a una acumulación de iones cloro que van a interferir en el metabolismo de las células, por lo cual va a haber también una absorción dominante de sodio y de agua a partir de estas células para regular esta concentración tan elevada de cloro que va a intervenir con la función normal de las células. Entonces, como se va a perder esta agua en el moco, va a disminuir la motilidad ciliar y por lo tanto este moco se va a deshidratar y se va a volver más estático. Al no tener agua, este moco va a volverse más viscoso. Y pues pasando con las afecciones en las vías aéreas, va a ocurrir todo lo antes mencionado, pero a partir de que tenemos un moco más viscoso, este va a propiciar a la invasión de bacterias que normalmente se encuentran en estas cavidades, como la cavidad aérea. Principalmente va a ser el Staphylococcus aureus y posteriormente las pseudomonas. Entonces, una vez que se produce una infección por estas bacterias, va a haber una migración de neutrófilos y a su vez estos van a propiciar a la inflamación crónica por los productos celulares de estos neutrófilos y a su vez la inflamación crónica nos va a producir la cicatrización de este tejido, lo cual nos va a llevar al desarrollo de fibrosis. Y las afecciones en el páncreas, pues para recordar, el conducto pancreático que surge de la cola del páncreas y atraviesa el cuerpo, el cuello y la cabeza hasta desembocar en el duodeno a través de la ampolla de Vater, se va a encontrar obstruido y no va a haber una liberación de enzimas pancreáticas para la digestión. Entonces, como el páncreas va a estar obstruido, va a haber una acumulación de estas enzimas pancreáticas que nos ayudan para la digestión, por lo cual se va a producir una pancreatitis y a su vez esta pancreatitis nos puede ayudar a desarrollar diabetes. Y pues como dato, se mencionaba que la insuficiencia pancreática exócrina es la manifestación más significativa de la fibrosis quística. Bueno, dentro de sus signos y síntomas vamos a encontrar tanto respiratorios como digestivos. En los respiratorios, esta mucosidad espesa y pegajosa asociada a la fibrosis quística va a obstruir las vías aéreas. Y pues vamos a ver en los pacientes que se presenta tos persistente con esputo, silivancias, fatiga ante el ejercicio, infecciones pulmonares recurrentes, fosas nasales inflamadas o congestión nasal y sinusitis recurrente. Y en los signos y síntomas digestivos, el moco espeso que va a bloquear los conductos pancreáticos que transportan las enzimas digestivas desde el páncreas hasta el intestino delgado, pues al no haber estas enzimas no va a haber una correcta absorción de los nutrientes en los alimentos y esto se va a ver reflejado por heces grasosas y con mal olor, con poco aumento en el peso y el crecimiento, con obstrucción intestinal, particularmente en recién nacidos, que va a estar caracterizada por el ilio meconio. Este ilio meconio se refiere a que una vez que nace el bebé, debería de comenzar a trabajar su metabolismo. Entonces, todas estas heces que están dentro de él cuando todavía estaba en el vientre de la madre, deben de ser eliminadas, pero al no tener estas enzimas, ese meconio se queda ahí y produce inflamación en el bebé. Y pues es uno de los rasgos característicos de esta enfermedad. También pues se puede presentar un estreñimiento crónico o severo y pues esto a su vez nos lleva a un sobreesfuerzo al defecar, lo cual puede llevar al desarrollo de un prolapso rectal. Bueno, y pasando con el diagnóstico, en el diagnóstico prenatal en los embarazos de alto riesgo, el análisis de las mutaciones en muestras de vellosidades coriónicas después de la octava semana gestacional van a ser de utilidad para identificar esta mutación. Y también otros métodos de diagnóstico
van a ser por la identificación de la disfunción de la proteína CFTR confirmada por el laboratorio. También la prueba de sudor, donde vamos a encontrar una concentración de cloruro excesiva por encima de los 60 miliosmoles por litro. Y esto se mencionaba que era un rasgo muy característico de la enfermedad, ya que las mamás al momento de darle besos a sus hijos sienten un sabor como salado, y es por la presencia de sodio en su sudor. También pues se va a confirmar la identificación de la mutación del gen CFRT, y pues también se puede dar por medio del diagnóstico neonatal mediante el cribado, que se mencionaba que a partir del 2002 ha permitido diagnosticar el 95% de los casos. Pasando con el tratamiento, pues vamos a tener el drenaje bronquial, los antibióticos de amplio espectro, esto para las alteraciones en vías aéreas, y también en las alteraciones pancreáticas vamos a tener el reemplazo de enzima pancreática con suplemento de vitaminas y calorías para mejorar la digestión y la nutrición, y también moduladores de CFTR que van a restaurar parcialmente la función del canal de cloruro en aproximadamente el 90% de los pacientes. Y pues ya para terminar, les quise agregar este libro que habla un poquito de cómo es la vida de las personas con fibrosis quística, y pues ya de mi parte sería todo.